Hola, yo soy Marta, investigadora del CITIUS, que es el centro en el que estamos hoy, es el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC. Y estamos hoy grabando este podcast porque hoy es el Día Internacional de las Niñas y las Chicas en las TIC. Y para celebrar este día nos hemos reunido aquí en este podcast unas cuantas, yo que soy investigadora de este centro, dos estudiantes del grado de Inteligencia Artificial, que son Clara y Noa. Y por este lado, dos investigadoras predoctorales también de este centro, Constanza y Carolina, que están haciendo el doctorado ahora mismo y son también ingenieras biomédicas. Y tenemos también en el público más estudiantes del grado de Inteligencia Artificial, Irena, Elena y Xiana. Y nada, básicamente lo que queremos hacer hoy es comentar nuestra experiencia, queremos visibilizar nuestra presencia en las TIC y en STEM. Y básicamente hablaremos de nuestra experiencia y queremos también dar un mensaje para intentar fomentar las vocaciones científicas o tecnológicas en las niñas para que cada vez seamos más. Entonces, voy a empezar con una pregunta muy sencilla, muy clásica, pero por algún sitio hay que empezar. Quería saber por qué vosotras elegisteis estudiar vuestra carrera, que son, una carrera en las TIC, en vuestro caso, ingeniería biomédica. Entonces, si me podéis decir eso, y también un poco, como ya obviamente la carrera ya la decisión de la carrera ya es algo bastante avanzado, quería también saber un poco cómo empezó esto, o sea, por qué decidisteis ir por un bachillerato tecnológico o científico, en vuestro caso, si teníais una razón muy clara, si fue ¿por qué fue? Empiezo yo. Sí. Yo hice el bachiller científico porque yo quería hacer medicina, luego no entré, entonces me estuve preparando el selectivo una o dos veces y fui a una academia y fue en ese momento en el que me decanté por la ingeniería porque el profesor de mates como que me animaba mucho y como que me invitaba a hacer más mates, a interesarme por las matemáticas y me propuso en la carrera, me dijo, esto es el futuro de la medicina, la ingeniería biomédica, y dije, pues voy a probar y la verdad es que estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Perfecto. Y en mi caso fue, nunca había destacado mucho en una rama concreta, pero sí que es verdad que las matemáticas, la física y la biología me gustaban mucho y me gustaba la idea de hacer medicina, pero nunca me había visto en el caso clínico porque me desmayo si veo sangre. Y eso, descubrí que nuestra carrera pues juntaba mates, física, pues las cosas más de ingeniería con lo que es medicina y pues decidí meterme ahí. Pero esa decisión no la tomé hasta que terminé el bachillerato. Más que nada, pues eso, me gustaban más las asignaturas de ciencias y por eso me metí ahí. ¿Y tampoco te arrepientes como Carolina? No, no me arrepiento. Me ha sonado muy convincente. ¿Y vosotras, chicas, que lo tenéis mucho más reciente? Pues yo quería hacer matemáticas toda mi vida, pero no entré tampoco. Y me gustaba mucho eso, las matemáticas, la rama tecnológica y también me gustaba un poco la filosofía. Entonces empecé a investigar así carreras de ingeniería y pues inteligencia artificial era la que más entraba. Entonces pues nada, decidí ir con la idea de a lo mejor cambiarme a matemáticas, pero al final me acabó gustando bastante porque tiene... Te quedarás. Sí, y ya ahí me quedé. Muy bien. Yo creo que me pasó igual, un poco como a Noa, y de hecho a más gente en nuestra clase nos pasó igual, que no sabíamos a lo mejor muy bien qué hacer y dijimos, mates estaría guay, se nos da bien, así, no sé qué. Y al final pues nos intentamos meter en mates, acabamos en IA y yo creo que al final nos está gustando y nos vamos a quedar aquí. Pues me alegro mucho de que os esté gustando, la verdad. Quería saber un poco también, al hilo de lo que comentabas tú, Carolina, porque yo tuve también la misma experiencia. Yo estudié teleco en su día y también entré un poco porque me gustaban muchas cosas y había que poner una de primera y elegí teleco. Pero sí que me acuerdo muchas veces de mi profesor del instituto de matemáticas, que él como que me hizo, como que me dio el refuerzo positivo que yo necesitaba para saber, que yo no sabía que lo necesitaba en ese momento, pero que con el paso del tiempo te das cuenta de que sí que tuvo un impacto en mi vida.
Por eso, porque él me hizo saber que se me daban bien las matemáticas y que podía perfectamente cursar una carrera, una ingeniería como teleco, que además era, bueno, sigue siendo muy complicada, y como que me dio ese refuerzo positivo. Tú dices que también has tenido ese refuerzo positivo. Me gustaría saber si alguna de vosotras, también del público, si queréis, habéis tenido algo así muy concreto parecido a esto, o si habéis tenido lo contrario, que bueno, tengo entendido también por experiencias de otras personas que también es bastante habitual tener como un refuerzo negativo de que te digan esto es muy difícil para ti, esto no vas a poder, en esta carrera hay demasiados hombres, no vas a estar a gusto, bueno, ese tipo de cosas. ¿Alguien tiene alguna experiencia así que quiera contar en primera persona, o de amigas o de lo que sea? Bueno, pues yo no tuve ningún problema de ese tipo, pero sí que es verdad que una amiga de la carrera nos comentó un día que ella no sabía tampoco muy bien qué hacer, y cuando fue a decir cómo lo veía el típico despacho de orientación del instituto y así, como que la desmotivaron un poco, le dijeron que ella no iba a ser capaz de hacer eso, no sé qué, y al final está aquí y no ha tenido ningún problema, va también en la carrera como... Pero y además sin ningún motivo, me imagino, le dijo, o sea, bueno, es que no creo que haya ningún motivo para decir eso a nadie, pero bueno. Sí, le dijeron que con esa carrera tampoco iba a ir a ningún lado, y ahora bueno, pues parece el futuro también. O sea, y esto fue hace 2 años, porque vosotros estáis en segundo ahora, hace 2-3 años. Sí, cuando estábamos eso. Que la IA no tiene futuro. Las carreras. Bueno, ¿y vosotras, chicas, alguna...? Yo creo que también es, o sea, sí que necesitas lo que tú dices, esa figura de un profesor que te anime, porque muchas veces inconscientemente, al ser mujeres, no te sientes con la suficiente confianza de pues, las mates o la física, que tienen esta fama de ser muy difíciles, y al final, si tú estás en segundo de bachiller con una media de 9, lo puedes hacer perfectamente porque es María de segundo de bachiller. También, o sea. Entonces, necesitas como alguien que te haga ver, jolín, es que se te da muy bien, lo disfrutas, y muchas veces como el miedo a empezar a hacer un ejercicio. Yo tenía mucho miedo como a empezar a hacer un ejercicio, es como luego cuando lo estás haciendo lo disfrutas mucho, y era por esas cosas que tienes de no, es que es muy difícil para mí. Sí, a mí me pasó algo parecido en bachiller, que bueno, me acuerdo que fue justo que cambié de instituto, y con las mates noté como una brecha tremenda de lo que estaban dando en el instituto al que me cambié respecto a lo que había dado. Y me costó un montón adaptarme, de que no entendía nada, empecé suspendiendo, y luego pues a base de ponerme y de que el profesor explicaba muy bien y animaba bastante, pues cogí el ritmo y al final pues destaqué. Y eso, y fue porque él me lo dijo, y si no hubiese sido también por él, en plan de haber tenido un buen profesor que me hubiese animado, seguramente no me hubiesen gustado las matemáticas, pero al principio estaba a punto de dejar y decir, igual el bachiller científico no es para mí. Pero bueno, yo creo que es eso, que haya una figura que te refuerce es importante. Me parece curioso que en los casos que hemos hablado nosotras tres siempre era un profesor hombre, porque realmente, bueno, tampoco, porque a veces pero muchas veces se habla también de que tiene que haber de referente una mujer en la que tú te identifiques, y creo que tampoco es imprescindible, o sea, solo con que sea una persona normal ya es suficiente, quiero decir, o sea que no tiene que ser esto. Porque de hecho otra pregunta que tenía para vosotros era un poco esto, hablar de los referentes, porque siempre se habla mucho eso de los referentes de mujeres en las TIC o en carreras tecnológicas y demás, que bueno, o en la ciencia, que casi nunca, bueno, que siempre las mujeres han estado más invisibilizadas. No sé cómo ha funcionado esto para vosotras, o sea, vosotros os marcabais algún tipo de, o sea, teníais algún referente en mente, porque por ejemplo para mí, o sea, no los he tenido, perdón, no los he tenido nunca, pero o sea, ni hombre ni mujer, o sea, yo nunca aspiraba como a ser como nadie, yo en mi caso. Entonces no sé si vosotras... Yo creo que igual que tú, nunca he tenido como alguien que me ha marcado, voy a hacer esto igual porque soy fan, pero ahora que estoy aquí en el CITIUS, porque yo tampoco me había planteado nunca hacer un doctorado, esto te lo comenté, ahora estoy mucho más emocionada porque veo que es una posibilidad para mí ser doctora. Claro. Y sí que me fijo más en, jolín, esta persona, que guay todo lo que ha hecho, y sí que... ¿Pero te fijas si es hombre o mujer o no? Me suele parecer más guay si es mujer, porque creo que hay un salto más grande de competición en ese sentido. Entonces, o sea, también suele ser cosas que me pasa alguna amiga, en plan, mira esta chica lo que ha hecho, tal. Entonces,
también es algo que se retroalimenta entre mis compañeras que son mujeres también. Claro. Entonces, no, si un hombre ha hecho una investigación impresionante, también pienso que es impresionante. Sí, por supuesto. Sí, creo que hay muchísima más visibilización últimamente, en los últimos años, y la verdad que para mí, a mí me parece fantástico. No sé vosotros que sois más jóvenes, si teníais así algún referente. Supongo que os habrán hablado de Marie Curie siempre en todos los casos, y es como, bueno, está muy bien, pero claro, yo creo que nosotras pocas nos vamos a identificar con Marie Curie. Primero, yo, por ejemplo, no soy tan lista, obviamente, y aparte que es una cosa que queda como ya muy atrás, o sea, no... O sea, creo que nadie aspira a ser Marie Curie hoy en día. No sé vosotras cómo lo veis. No, yo la verdad que como vosotras tampoco tuve nunca ningún referente, pero sí que también apreciaba más cuando lo conseguían mujeres porque era más difícil, pero también se valoraba cualquier trabajo de cualquiera. Sí, a mí creo que también me pasó lo mismo de no tener referentes, pero ahora con lo que decía Carolina, sí que es verdad que cuando estamos en clase me fijo, por ejemplo, en plan, como que si tenemos más profesoras me motiva más porque digo que, bueno, yo también puedo llegar aquí. Cuando son como, por ejemplo, este cuatrimestre solo tenemos una profesora y todo el resto son hombres, es como que sientes como que hay una barrera más grande. Sí, bueno, es que el tema de, bueno, que hay muchos más profesores que profesoras, pero bueno, también a mí, bueno, tengo que decir aquí también otra anécdota, que tampoco me es agradable ya como profesora también ser la única profesora en una clase de todo chicos. O sea, no, tampoco es agradable, entonces bueno... quiero decir que esto se da en todas las escalas, o sea, seguimos siendo pocas, pero bueno, creo que está cambiando, o sea que nada, dentro de unos años habrá muchas más profesoras, estoy convencida. De hecho, en 2 años empiezo yo en vuestro grado. Sí. Eu creo que justamente lo que máis botei en falta quizás non foron referentes de que eu aspirase a ser, pero quizás sí que a divulgación científica en xeral, que a mí polo menos me chegou en xeral a través de redes sociais, de youtubers normalmente. Sí. Sí que considero que era un ámbito absolutamente dominado sempre por homes. Sí. Entón eu polo menos sí que notei bastante aí a falta de referentes de ver divulgadoras científicas. Pero ahora xa empeza a ver tamén, o sea, sí, penso que nos últimos anos houbo tamén aí bastantes avances nese sentido. Perfecto. Vale, bueno, antes de pasar a otro tema, quería haceros una pregunta bastante concreta que me preguntaba un profesor de instituto, que me pregunta, o sea, me pasa una pregunta de parte de sus alumnas de cuarto de ESO, que están interesadas en saber cuáles serían las optativas más apropiadas en vistas de cursar después una carrera STEM. Vosotras que lo tenéis más cercano el bachillerato, ¿qué les recomendaríais? ¿Hay alguna que sí deban cursar o no? O... A ver, es que lo de las carreras STEM, claro, si tú quieres elegir una carrera como química o física, pues tienes que cursar a lo mejor esas asignaturas. Pero, por ejemplo, para nuestra, yo creo que está bien que igual que curses TIC o tecnología o así, pero que si no lo haces tampoco es indispensable. Lo que sí que estamos hablando que igual las matemáticas académicas sí que te van a hacer que después sea mucho más fácil. Si igual cursas las aplicadas, te va a ser más difícil, pero bueno, tenemos gente en nuestra clase que cursó aplicadas y está también aquí, como todos, y incluso igual les va mejor que otras personas que no lo hicieron. Es que depende mucho de cada uno también. Depende muchísimo, yo estoy de acuerdo. También en mi carrera experimentamos un poco lo mismo. Y bueno, también una cosa que queríamos comentar, que bueno, tienen que saber que cuando entren en la carrera es muy probable que tengan problemas. O sea, quiero decir, hay un cambio tan grande del nivel que hay en el bachillerato a la carrera que no se tienen que preocupar en absoluto porque les vaya mal el primer curso, por ejemplo. Yo el primer curso suspendí muchísimo y después nada, pues vas a recuperación y apruebas y acabas aprobando, así que bueno, no pasa nada. Y es verdad que no hay nada definitivo, o sea, es verdad, pueden hacer optativas que realmente no estén muy relacionadas. De hecho, no sé en vuestro caso, pero en mi caso, mi instituto, que no era muy grande, al final acababas eligiendo un poco por dónde iban tus amigas para compartir clase y un poco, o sea, dentro del mismo tal, pero bueno, era un poco también por eso, porque tampoco había tantas opciones para hacer. Yo puedo comentar algo también de si les, por si acaso hacen una decisión y luego cambian. A mí me pasó en bachillerato que de hecho al principio cogí unas asignaturas que, bueno, es que no sé cómo se llama esa rama ahora, pero la que es completamente científica, de dibujo técnico, tecnológico, y luego decidirme por biología, porque, y no la había cursado en primero bachillerato,
y aún así me pude adaptar perfectamente en la carrera sin haber dado biología. Así que bueno, que nada es Sí, en el público permanente. también teníamos un caso de cambio sí, de... yo hice así un poco como ella. En primero hice el tecnológico con tecnología y dibujo técnico, y en segundo pues cambié completamente de opinión y tiré mucho hacia la química, porque quería estudiar química o ingeniería química. Hice química en segundo de bachiller, me decepcionó un poco y cambié completamente de rama y me vine a la inteligencia artificial, y no, la química al final como que no me sirvió para nada, pero tampoco me causó ningún problema no haber cursado tecnología en segundo, por ejemplo, ni dibujo técnico. Y estoy con mis compañeros igual. Esto me recuerda que igual también es interesante, que no fue hasta que yo llegué aquí y que me di cuenta que hay gente que igual ha estudiado carreras de letras, como filología y así, y aún así igualmente te puedes dedicar a algo tecnológico, porque al final, ahora que está la inteligencia artificial, te hace falta un conocimiento base, ya sea en políticas, filología y demás, para luego poder aplicar la inteligencia artificial. Así que en verdad, hasta desde un bachillerato de ciencias sociales te puedes luego derivar a una carrera STEM. Sí, yo creo que lo importante es no estar cerrado a eso, que hay mucha gente que todavía, bueno, normalmente mujeres que tienen esa idea de esto no es para mí, esto no lo puedo hacer. O sea, yo creo que lo importante es estar abierto a todas las opciones y demás. También hay una cosa, que también hay muchos casos de que entras en una carrera, no te gusta y cambias y tampoco pasa nada. O sea, no es una cosa, o sea, que tampoco hay nada definitivo nunca, o sea, pero bueno. Vale, quería ahora meterme en un tema un poco más delicado, pero bueno, quería saber si habéis experimentado machismo en vuestra vida científica, vamos, o sea, en la carrera o demás, y cómo. Yo, a ver, a lo mejor es, como está tan normalizado, no ha sido algo tan fuerte como para que me dé cuenta y diga, para un momento, pero sí que es verdad que, por ejemplo, algunos compañeros, recuerdo una vez que estábamos en una práctica de medicina y teníamos que resolver una plantilla, y una compañera mía dijo, este hueso es tal, y dijo un compañero, sí, bueno, puede ser, y ya, no, es tal, o sea, es este hueso. Entonces cosas así pasan mucho cuando haces trabajos en equipo con chicos. Con algún profesor también como que te ha infantilizado un poco algunas veces, que bueno, por una parte bien, porque dices, bueno, no es aquí una figura autoritaria y qué tal, pero es que me está infantilizando, entonces la balanza tampoco compensa, pero como tal, así una cosa súper fuerte nunca me ha pasado, por suerte. Sé que a gente sí, pero a mí no. A mí, o más casos también de, bueno, se lo conté a ella en otro momento, por ejemplo, que cuando presenté el TFG me pasó de al final, cuando tienes de, no sé, jurado, el tribunal a gente que no tiene por qué ser del tema que tú estás presentando, pues de igual profesores que no tenían ni idea de la materia que yo defendí, pues haciéndome una explicación de cómo tenía que ser, sabiendo que no han tocado eso en su vida. Pero bueno. Sí, esto es curioso, que yo creo que suele pasar sobre todo en el caso de mujeres, porque después lo ves o sea, cuando presentan chicos no suele pasar esto. A mí personalmente me molestaba bastante en la carrera, que bueno, yo tampoco he tenido ninguna experiencia grave, que sé que las hay, pero también lo comentábamos antes, me hacía mucha gracia, entre comillas, cuando mis compañeros se sorprendían de alguna super idea que había tenido, alguna idea o que sabía hacer algo, no sé qué, era como ¡wow! Y era como, a ver, o sea, tampoco me parece un poco súper exagerado esto, pero bueno. Y te molesta un poco, pero al final, lo digo más que nada para las chicas, que sepan que esto les puede pasar y que no pasa nada tampoco. O sea, bueno, esperemos que cada vez menos. Vosotros, por ejemplo, en el grado estáis muy bien porque sois 40% chicas, 60% chicos, y creo que eso equilibra mucho esto y hace que no sea, porque es claro, en mi caso eran infinitamente más chicos. Y sí que hay unas dinámicas que, bueno, también hace mucho tiempo, bueno, cierto tiempo, eso crea ciertas dinámicas que bueno, que no son las mejores. Vosotros, que tal, ya no pasa nada de esto, ¿verdad? Nosotras sí que es verdad que hemos tenido suerte, porque justamente en nuestro año es lo que dices tú, que hay 40, 60, y está bastante equilibrado, y además es una clase bastante tranquila. Pero sí que es verdad que viendo a los que este año están en primero, preocupa. Cambia bastante la situación, porque ahora sí que son
o sea, ha aumentado el porcentaje de chicos más y además son como muy brutos. Sí. O sea, a veces hacen cada comentario que yo aún no estoy en la clase, solo veo su grupo y en plan de WhatsApp y así, y digo, Dios mío, yo no me gustaría estar en la clase con estas personas porque la verdad es que me sentiría mal. O sea, no sería capaz ni de hacer una pregunta a lo mejor a un profesor, y eso al final, si tú tienes dudas y no puedes hablar porque sientes que condiciona muchísimo. Sí, sí, desde luego. Y es eso, que nosotros hemos tenido suerte, pero sí que sigue habiendo esas cosas. Y no sé si os pasaba, porque yo en mi grupo de amigos sí que había chicos, y hay muchas veces que hacían comentarios y tienes tú que hacer el papel de correctora de no, oye, no digas esto porque tal y cual, y entonces al final te cansas un poco también de tener esas amistades, porque yo tuve suerte porque no era tan fuerte, pero jolín, sé de otros grupos de gente que es que se pasaban, entonces... A ver, no sé, yo en mi grupo también hay bastantes chicos, pero sí que es verdad que somos más chicas y creo que tocó gente bastante tranquila porque no... En clase tenemos muy buen ambiente y no creo que haya nadie que sienta esa diferencia, así que está bastante bien la situación para nosotras. Sí, yo creo que es un grupo muy bueno. A mí, mira, me pasó al contrario toda la vida, todo el instituto, mi generación era de las peores. Y ahora llegamos aquí y yo súper tranquila. En comparación con las otras estoy flipando. Es que de verdad, por fin puedo estar tranquila en clase. Es que tú vienes ya curada de espanto. Sí, es que ahora estás, ya te digo, yo siempre quise hacer cosas que a lo mejor en el instituto no podías, por esas cosas de tengo miedo a hablar o a no sé qué, porque me van, como que eso, que te dicen cosas y al final te metes un poco para adentro para que no te suelten nada más. Y aquí me pasó totalmente al contrario, pero yo creo que es nuestra clase. Sí, es una Bajas isla. Tenéis una isla. Estáis muy bien ahí. Un espacio un poco más seguro. Pero yo es que estoy convencida que es porque sois muchas. Y algunos, o sea, vuestros compañeros no dudo que sean maravillosas personas, pero también se cortan un poco más. O sea, viendo bueno, siendo vosotras tantas. ¿El público quiere comentar alguna experiencia? Sois también de su clase, o sea que todo en vuestra clase todo correcto. Vale. Bueno, ahora ya para ir terminando quería un poco saber si podéis dar algún consejo a las niñas que estén ahora pensando, bueno, a las niñas que nos puedan ver o chicas, pensando en dedicarse a lo que nos dedicamos nosotras. Bueno, primero si lo recomendáis, que entiendo que sí. Tenemos que decir que sí. Yo quiero decir que es un campo que tiene muchísimo, bueno, presente, futuro, y tenemos que estar porque tenemos que estar. O sea, no puede ser que en la IA o en STEM o en TIC siga habiendo una inmensa mayoría de hombres. O sea, simplemente es injusto, no tiene ningún tipo de sentido y tiene que cambiar, básicamente. Entonces, y para eso estamos aquí. Entonces quería saber eso, si tenéis algún consejo. Yo opino lo mismo que tú. Al final, sobre todo en investigación y todo eso, es importante que estemos mujeres porque la fuerza, o sea, quiero decir, al final desde investigación nos planteamos las preguntas y si falta la mitad de la población hay preguntas que nos están planteando. Exacto. Entonces hay problemas que no estamos resolviendo si no estamos nosotras y que nada es tan complicado, o sea, es complejo y requiere tiempo, pero casi todo el mundo tiene la capacidad de estudiar una carrera de TIC, de verdad, yo también pensaba que no, pero resulta que sí y no he tenido nunca ningún problema. No vas a tener ninguna dificultad añadida por ser mujeres, simplemente la dificultad que hay y aparte por lo evidente, pero yo animo mucho a todo el mundo porque es muy satisfactorio como cosas que son tan complejas, llegar a entenderlas a ese nivel a mí me genera mucha satisfacción. Y es divertido. Sí, es muy guay. Desde mi opinión, un poco igual, en plan que tampoco se desmotiven, pues por ejemplo, también si te metes en la carrera y al principio te cuesta porque a todo el mundo le pasa, seas hombre o mujer o lo que sea, entonces eso por una parte, y luego también de que yo creo que las mujeres somos importantes porque damos otra perspectiva diferente. Yo lo he notado mucho antes de meterme aquí al doctorado, estaba en una empresa en la que era la única mujer de 12 personas y al final las ideas que yo daba eran cosas que a ellos no se les ocurrían y que eran buenas ideas también. Totalmente. Al final, pues eso, es un poco incluir a toda la población y no tengo mucho más que decir. Sí, es simplemente de justicia, básicamente. ¿Y vosotras, chicas?
¿Qué le diríais a vuestro yo de hace 3 años? Pues que nosotras por suerte estamos bien, pero si hubiera tocado una mala situación, pues no pasa nada. Si es más difícil para adelante y pues ya o la mejorarás tú o te tocará una mejor en un futuro. Sí, siempre, no sé, buscar apoyo, buscar, pues eso, a lo mejor solo tengo una profesora, pues le comento que me está pasando esto y me puede ayudar, buscar eso, pues apoyarse en las amigas también y decir, pues a lo mejor en mi clase no estoy tan bien, pero bueno, lo voy a intentar sacar igual. Y bueno, también quiero decir que yo, por ejemplo, antes de entrar aquí, no tocaba un ordenador para nada. De verdad, que todo lo que podía hacer a papel y dejar el portátil de lado, lo dejaba y ya está. Y ahora estoy aquí y estoy programando y haciendo un montón de cosas que no había ni pensado. Ahora no tocas un boli. No, sí, sigo, pero estoy haciendo un montón de cosas que no me había ni planteado y que es lo que dice Carolina, que algunas te dan como mucha satisfacción cuando eres capaz de hacerlas. Hacer esto te cambia un montón la visión. Yo me acuerdo, que igual es una tontería, pero cuando empezamos la carrera, que yo a lo mejor me ponía luego a jugar al Candy Crush y decía, vale, ¿y por qué cuando hago esto va así? Es como que te cambia la visión de un montón de cosas y es súper interesante y eso, que no necesitas haber estado programando toda tu vida antes ni nada, o sea, si tienes ganas de hacerlo, pues puedes probar y ver cómo sale y no necesitas... Es verdad que, por ejemplo, sobre todo en informática hay mucha gente que ya antes cacharreaba con cosas y tiene un montón de como formación que estuvo como esa persona en su casa haciendo todas esas cosas. Yo no tenía nada de eso y no ha sido un problema para estudiar esta carrera. No, además que programar cada vez es más fácil, tengo que decir, porque ahora con todas las herramientas que hay, o sea, quiero decir, tiene su complicación, pero es que cada vez es más fácil, o sea, que lo puede hacer cualquiera, básicamente. Quería saber vosotras, bueno, después comentáis vosotras si queréis esa parte, pero vosotras qué queréis hacer en el futuro, ¿lo sabéis ya? O sea, ¿qué os queréis dedicar? Es muy buena pregunta. Es una pregunta muy abierta. Porque sí, ahora, sobre todo los 2 primeros años, porque estamos en segundo, son muy abiertos y aún no como que se centra bien en la IA, entonces damos un montón de cosas y... Vale, bueno, se verá. Tenéis muchísimas opciones, o sea que no os preocupéis, vais a tener muchas cosas para elegir, me refiero, o sea, podéis hacer infinitas cosas. ¿Vosotros queréis comentar algo? Sí, Irena. De feito, diría que quizáis unha das cousas que máis me chamou a atención a hora de escoller a carreira para escoller inteligencia artificial foi que fose tan aberta e me permitise despois un pouco alongar esta decisión e xa verei cando saiba máis e teña máis coñecemento de moitas cousas a que campo en concreto quero aplicalo. Entón, non sabería dicir de momento aínda, é un pouco que comentabades, todas as asignaturas os primeiros anos son moi abertas e moi xerais, pero bueno, tamén creo que está ben ir pouco a pouco xa coñecendo máis campos distintos, máis variedade de cousas e logo decidir cando coñezas máis e cando saibas máis que é o que che gusta. Y a lo mejor es lo que decía antes Elena, a lo mejor tienes clarísimo que te gusta la química y luego llegas a otra cosa o tienes otra experiencia y cambias de opinión. Sí, pero esto tengo que deciros que os va a pasar toda la vida, incluso cuando acabéis la carrera, porque es eso, además que es eso, que nunca es tarde para cambiar, redireccionar, o sea que no hay ningún problema. Ana, querías decir algo? Xiana? Eu quería dicir tamén que claro, que a nosa carreira tamén é super nova, entonces aínda non acabou ningunha promoción, entonces claro, tampouco temos non conocemos, polo menos eu, ningunha persona que acabara a carreira e para poder, que sei, preguntarlle calquera cousa, entonces tamén estamos así sin saber nada, un pouco. Sí, eso é moi interesante, a ver onde vos empleades. Sí, igual pero bueno, é que vais ter moitísimo traballo, o sea que... Igual cuando empecemos a hacer las prácticas y así cada uno y a contar las experiencias, pues como que nos orienta un poco más. Pero ahora mismo, claro, es que no hay ni cuarto de IA, entonces no hay nadie en prácticas ni nada, no sabemos. Bueno, en cualquier caso irá genial. Vale, pues nada, estas eran las preguntas que yo quería hacer, o no sé si queréis comentar algo más así. Bueno, eso es lo de ir decidiendo. A mí me pasó mucho, empecé en la carrera con una idea de dedicarme a lo que es biomecánica, que es por lo que se conoce en nuestra carrera. Al final descubrí que la informática me gustaba, me metí en informática, que es una de las salidas que tiene, y no descubrí hasta cuarto de carrera que existía la inteligencia artificial para salud. Decidí hacer un TFG de eso y ahí pues hice un máster de esto, ahora un poco el doctorado y
al final era algo que en primero ni me imaginaba que iba a acabar ahí. Igual que cuando terminé la carrera ni me imaginaba que iba a llegar a hacer un doctorado, pues al final es la vida lo que te va dando ideas nuevas de hacia dónde dirigirte. Pues sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna más quiere comentar algo? ¿No? Vale, pues si no, entonces vamos a ir ya terminando. Bueno, damos las gracias a las personas que nos vean. Os quiero dar las gracias a vosotras por haber participado. Muchísimas gracias porque bueno, también fue un poco organizado sobre la marcha. Y nada, poco más. Gracias a todos.